Bien, vamos con el próximo contacto. Vamos a hacer un análisis de lo que está ocurriendo en Naciones Unidas, la participación del presidente Gabriel Boric, por un lado, esta es su última asamblea, eh, en un momento importante también para los debates que se dan dentro, para la situación que se está viviendo del mismo debate de esta asamblea, con la guerra de Gaza, con la guerra de Ucrania, los puntos que marcan también la situación interna de la ONU a propósito de recortes presupuestarios y el anuncio también de la candidatura a la máxima representación de la expresidenta Michelle Bachelet. Vamos a conectarnos ahora con René Jara, académico de la Universidad de Santiago, además doctor en ciencia política. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿Me escuchas bien? Muchas gracias. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, hemos estado recibiendo información, la participación del presidente Gabriel Boric en esta 80ª asamblea, en un marco político distinto a otros a nivel internacional también. ¿Cuál es el análisis que hace, por un lado, de la participación, la voz que tiene Chile y en el contexto que se da esta reunión con los 193 representantes de Estado? Sí, bueno, yo creo que a nivel de contexto, yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de los conflictos, ¿no es cierto? Yo creo que hace muchos años, hace muchas décadas que no teníamos un tal nivel, ¿no es cierto?, de conflicto. Se lo contaba hoy día a mi hijo cuando me decían si yo me acordaba de un momento donde no hubiera guerra, ¿no es cierto? Y claro, es difícil pensar en un momento que no hayan guerras, pero que no hayan tantas guerras al mismo tiempo, me parece que también es difícil pensarlo. Entonces, desde ese punto de vista... esta elección, ¿no es cierto?, del secretario general y la postulación inédita, ¿no es cierto?, de una mujer de la Latinoamérica, ¿no es cierto?, en el caso de la expresidenta Michelle Bachelet, cobra mucha relevancia, eh, ya sea desde el punto de vista de los atributos propios de ella, como también de los escenarios que hoy día se abren a propósito, ¿no es cierto?, particularmente de los conflictos que hay en el mundo, de las amenazas que tiene hoy día a nivel global el mundo, el cambio climático, las desigualdades, las crisis arancelarias que vienen de alguna manera propiciadas por la política eh, exterior, ¿no es cierto?, de tarifas de Donald Trump. Entonces que es un escenario muy propicio y creo que es un escenario muy interesante y que pone a Chile, por supuesto, en el centro del debate. Ahora, que el nombre salga de Latinoamérica, sea el de Michelle Bachelet o el de otra representante, puede ser la expresidenta de Costa Rica, y van a sumarse más nombres. ¿Por qué se da? Tiene que Latinoamérica y el Caribe. Por aquí podría venir el nombre del próximo secretario o secretaria general. Exactamente, hay una ley no escrita, digámoslo así, que Ujú. tiene que ver con la rotación de estos cargos. Entonces, Tony Gutiérrez, por ejemplo, que es un europeo, ¿no es cierto?, viene a representar de alguna manera un cierto territorio geopolítico. Entonces, por ejemplo, para explicárselo, ¿no es cierto?, al público, esto de alguna manera va distribuyendo el poder y va haciendo de que esta Secretaría General, que es un cargo muy importante en términos de la representación y de la organización, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas, vaya siendo un cargo rotativo. Y eso es interesante porque le va dando representación a todos los continentes. Perfecto. Y en esta ocasión, ¿no es cierto?, toca Latinoamérica, como tú decías, ya van surgiendo algunos otros nombres, está, por supuesto el de la presidenta Michelle Bachelet, el del presidente de Costa Rica. Entonces, de alguna manera, América Latina siente que tiene que proponer varios nombres. Y luego se da, por supuesto, un proceso que es doble, que es complejo, porque si tú te fijas en las elecciones nacionales, uno sabe de alguna manera cómo se comportan, está de alguna manera los partidos políticos, sus representantes, en fin, pero en este caso se comporta de otra manera, porque son 190, tú lo decías, son 193 países que tienen que ponerse de acuerdo, pero la proposición, ¿no es cierto?, el nombre siempre proviene del Consejo de Seguridad, ¿no es cierto?, que es un grupo más acotado de países Así donde, por es. supuesto, ahí, de alguna manera, la candidatura de la presidenta Michelle Bachelet va a tener que competir con otras candidaturas para poder ser nominada y posteriormente validada, ¿no es cierto?, por el pleno, ¿no es cierto?, de los países de la Asamblea, ¿no es cierto? Claro. Ahora, Naciones Unidas que igual enfrenta una crisis de representatividad y de roles frente a las grandes crisis. ¿Dónde está Naciones Unidas? Se ha escuchado. Bueno, Trump tuvo un discurso muy duro frente al rol y ya lo había hecho antes, también en su otro periodo, en mandato anterior. ¿Cómo ves tú el rol que tiene hoy día Naciones Unidas a nivel internacional? Sí, bueno, efectivamente hay un cuestionamiento global
respecto a la eficiencia, ¿no es cierto?, que tiene el rol que juega Naciones Unidas tanto en las crisis, ¿no es cierto?, bélicas, como también en otro tipo de crisis humanitaria, ¿no es cierto? Generalmente se cuestiona, ¿no es cierto?, la capacidad ejecutiva y de coordinación real que tiene Naciones Unidas en muchos aspectos. Estamos hablando solamente en dos aspectos, pero Naciones Unidas es una organización muy grande que tiene muchos subdepartamentos. Por ejemplo, en el caso de la presidenta Bachelet, conoce muy bien, ¿no es cierto?, el trabajo inédito que se hizo en ONU Mujeres, durante el tiempo que, ¿no es cierto?, que dirigió esa agencia al interior de Naciones Unidas, Así pero es. así también hay otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación, es decir, con muchas otras funciones que a veces se conocen menos, pero que también forman parte de esa función. Entonces, de alguna manera, yo siento que hay un cuestionamiento que ha tomado más voz en el último tiempo, es verdad, porque han habido algunos voceros que han justamente cuestionado eh, su eficiencia, pero al mismo tiempo, si tú vas, por ejemplo, a la literatura especializada en ciencia política o en relaciones internacionales, lo que nosotros vemos es que se está hablando de la reforma de las Naciones Unidas hace por lo menos 30 años, ¿te apuestas? Exacto. Entonces también el tema, ¿no es cierto?, de la efectividad y la eficiencia y la reforma, ¿no es cierto?, del funcionamiento de las Naciones Unidas para que sea más eficiente es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo y que muchos países lo vienen proponiendo, pero también, nuevamente, volvamos a la estructura de Naciones Unidas. Es muy difícil tomar decisiones porque son muchos los actores y muchos los intereses que están en juego. Entonces, hay que matizar, yo diría, esas dos cosas. Ahora, esta candidatura a secretaria general de Michelle Bachelet debiera tomarse como una política de Estado. Eh, o sea, su proclamación hecha en este espacio debió, me imagino, no lo sé, haberse conversado también con otros sectores al interior en Chile de la oposición, desde la misma Cancillería, como para proyectar en cualquier escenario que esta candidatura siga firme y tenga el apoyo del Estado de Chile. Por supuesto, yo entiendo que así fue, ¿eh? O sea, Ya. no conozco el detalle de las conversaciones, evidentemente que hay conversaciones que se realizan, digámoslo así, en foros más cerrados, en el fondo, pero entiendo que la imagen que nos llega, por ejemplo, de la proclamación con varios Senadores y senadores de oposición también, claro. exactamente, congresistas de varios lados, en el fondo, tanto de derecha como de izquierda, da cuenta de que hubo por lo menos un diálogo y una comunicación directa. Estamos viendo, por ejemplo, en este caso, al senador Salvador, que es el presidente del Senado, ¿no es cierto?, que explícitamente realizó su apoyo. Entonces, yo creo que por lo menos desde el punto de vista formal de los poderes del Estado, Ujú. la fotografía que llega es bastante unitaria. Ahora, es cierto que también estamos en un escenario electoral, no es posible desconocerlo y que por supuesto hay intereses en el fondo de personas a tratar de generar una polémica de si esta es una candidatura de Estado o no. A mí me parece que sí lo es. Ujú. Y me parece también que la respuesta es que, para poner un poquito de picante, ¿no es cierto, Rodolfo? Yo creo que la respuesta que se están dando hoy día o las omisiones que se dan hoy día se están empezando principalmente en la primera vuelta y vamos a ver, porque esta es una elección que se va a desarrollar durante el 2026, vamos a ver si las posturas van a seguir siendo las mismas, ¿no es cierto?, en segunda vuelta. Entonces, te la dejo ahí en el fondo porque Sí. creo que los pronunciamientos tienen que ver con tiempos políticos también que pueden ir cambiando. Ahora, desde el punto de vista de la gestión ya de la candidatura, esto requiere mucho lobby internacional, requiere también que tú converses con otros países que también tienen otras ambiciones, tienes que dar, retroceder, es como una negociación política en definitiva para obtener el voto. Sin duda, y lo que yo creo es que lo que nosotros estamos viendo ahora es solamente la parte formal, ¿no es cierto? Que tiene esta fotografía, la presentación oficial, ¿no es cierto?, de la candidatura, pero yo creo que previo a esto hay todo un trabajo político ya se ha venido desarrollando desde hace harto tiempo. Entonces, la oficialización yo creo que tiene mucha historia para atrás. Entonces, hay varias cuestiones que uno va entendiendo, por ejemplo, el rol que ha intentado jugar, ¿no es cierto?, el gobierno de Chile, tomando la voz, por ejemplo, en temas que tienen que ver con la defensa de la democracia, ¿no es cierto?, la lucha contra la desinformación, eh, también varias políticas, ¿no es cierto?, que se han ido firmando, por ejemplo, los acuerdos que se acaban de firmar, ¿no es cierto?, en esta misma asamblea, donde el presidente Macron
fue muy importante y en donde Chile también jugó un rol importante para la protección de los océanos. Entonces, creo que esta carrera ya se estaba ocurriendo hace tiempo y solamente lo que se hizo ahora oficializa. Y por cierto que ahora, desde esta oficialización, se van a empezar a desarrollar varios diálogos, ¿no es cierto? Varias conversaciones con los actores que son más relevantes. Yo decía que la nominación pasa por el Consejo de Seguridad de la ONU, y en el Consejo de Seguridad de la ONU hay 5 países que son los miembros permanentes y son 15 más, ¿no es cierto?, que son miembros que van rotando cada 2 años. Entonces, esos 5 miembros permanentes son los que tienen poder de veto sobre cualquier tipo de nominación. Y por supuesto que esos países son los países, las mayores potencias del mundo, y creo que la conversación por ahí, yo creo que probablemente ya está un poco avanzada, pero también por ahí también se puede complicar. Entonces, son intereses que son contrapuestos, sabemos que hay un debate grande, sobre todo de algunos países del Asia, que están nuevamente agrupados en una organización como los BRICS, ¿no es cierto?, que tienen un peso relevante, que han ido de alguna manera y han estado en la palestra por estar de alguna manera tener intereses contrapuestos, ¿no es cierto?, con la hegemonía estadounidense. Y bueno, son esos mismos intereses los que van a estar un poco en pugna en ese Consejo de Seguridad. Entonces, también va a haber una negociación que tiene que ser muy delicada, que tiene que ser muy precisa, que tiene que tratar de expresar una política de Estado, como ha sido el caso de la política de Estado de Chile, que me parece que es bastante consistente, y que se tiene que expresar, ¿no es cierto?, en esas negociaciones para no herir los intereses y tratar de generar un consenso mayor. Claro. Interesante, ¿ah? Porque todo esto se da a nivel diplomático. Claro, y cuando tú lanzas un nombre, cuando te tiras a la piscina tiene que haber agua. O sea, aquí tiene que haber habido efectivamente un trabajo diplomático previo de conversaciones, de alcance, como para crear el clima y lanzar el nombre en definitiva. Por cierto, ese es un poco lo que intentaba explicar. De alguna manera hay un trabajo pre-candidatura que se ha venido construyendo, me parece a mí, con los elementos que te decía, con una política bastante consistente a nivel exterior, con pronunciamientos muy claros, en este caso del presidente Boric, en algunos temas que son relevantes y que de alguna manera, si tú lo miras en retrospectiva, son muy concordantes con la imagen que proyecta Michelle Bachelet a nivel internacional. Exactamente. Y ahí hay un punto también, ¿ah? La imagen internacional de la expresidenta creo que tiene un valor importante. Conoce esos pasillos, conoce ese mundo, ¿cierto? Ha estado ahí presente, por lo tanto, también hay mucho de eso, de conocimiento del Estado y la situación actual de la organización. Por supuesto, por ejemplo, creo que porque alguien que está muy enterado, por ejemplo, de los recortes que han habido en términos presupuestarios. Tú sabes que han habido varios recortes en varias oficinas, tanto a nivel local, ¿no es cierto?, en Chile como en otros espacios, y esto ha venido dado por algunas políticas que se han implementado a nivel general. Entonces, ese tipo de cuestiones, las sensibilidades, los temas de interés, ¿no es cierto?, que tienen los países, Ujú. creo que eso hay que conocerlo muy bien en el fondo para llegar a un puesto que tiene tal nivel de tensión, porque si tú piensas es un puesto eh, que de alguna manera reúne a países que son bastante diferentes en términos de sus intereses, de sus desafíos. Piensa, por ejemplo, no sé, en una realidad que no es muy conocida para nosotros, pero que es súper relevante, por ejemplo, India, el país más poblado del mundo, ¿no es cierto? Eh, Hoy día, ¿no es cierto?, India está de alguna manera con desafíos muy importantes en términos de educación, de salud, ¿no es cierto? Pero también es al mismo tiempo una potencia que probablemente en 20 o 30 años va a ser una de las principales potencias económicas del mundo, ¿no es cierto? Con un desarrollo súper importante de tecnología, en fin. Bueno, y esos países discuten y generan alianzas, por ejemplo, con países del África, ¿no es cierto? Donde se dice que es el continente del futuro, que de alguna manera toda la gran eh, la gran granja del mundo, ¿no es cierto?, está en África. Bueno, y esos países discuten de igual a igual con la misma voz. Entonces tiene una complejidad mayor este cargo, y creo que es un orgullo que al menos esté nominada la presidenta y que pueda tener ciertas chances de concurrir, ¿no es cierto?, en esta elección. Claro. Estaba recordando que cuando se estaba produciendo la definición de la candidatura de la centroizquierda, antes de la primaria, Paula Narváez le consultaron por la candidatura de Michelle Bachelet acá en Chile, candidata a la presidencia. Dijo, no, no, no creo, estamos más cerca de la candidatura a la ONU ya en ese tiempo, o sea, esto no es nuevo, ¿no? Y Paula Narváez, cercana a Michelle Bachelet, y hoy día que es la embajadora en la ONU chilena.
Exactamente, tienes buena memoria, Rodolfo, justamente Sí, eso. Yo me acuerdo de eso mismo. Entonces, es una candidatura que ha sido fraguando de a de a poco, poco, con sí. bastante tiempo, ocupando, ¿no es cierto?, los recursos que se tienen, pensando también que somos un país pequeño Pequeño. en el sur del mundo, periférico, pero al mismo tiempo con una voz importante a nivel internacional. Y eso también creo que es un mensaje que uno podría decir, bueno, de sentirse un poco orgullosos de que finalmente algunas cosas, algunos pronunciamientos, nuestra estabilidad, nuestra cierta eh, consistencia, como decía, en política exterior, creo que nos tiene que tener orgullosos como país. Ni siquiera tiene que ver con temas políticos, sino que podemos decir, bueno, por lo menos en este ámbito, puede que nosotros estemos al debe todavía, pero en este ámbito jugamos un cierto rol y tenemos cierta relevancia. Pensando en países muy grandes que hay en América Latina, ¿cierto? O sea, si fuera por una cuestión de población, bueno, O sea, Argentina debería Brasil, tener una claro. candidatura, Brasil debería tener una candidatura, pero bueno, ahí estamos con nuestra expresidenta intentando llegar a esta posición muy importante a nivel global. René Jara, doctor en Ciencia Política, académico de la Universidad de Santiago. René, muchas gracias por este contacto, por este análisis también de esta noticia que se instaló desde ayer y venía desde Nueva York. Muchas gracias por tu participación. ¿Eh? Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Ahí está el contacto entonces con René Jara y el análisis de lo que está ocurriendo en la Organización de Naciones Unidas y la participación de Chile y en la mención de la expresidenta Bachelet entonces para ser candidata a secretaria general.